La Asamblea Nacional de Venezuela denunció que el régimen de Maduro bloqueó su página web. Este ataque cibernético se uniría al que habrían sufrido otras páginas y medios digitales que también culpan a la dictadura venezolana de realizar este tipo de acciones. La Asamblea Nacional de Venezuela ha denunciado este sábado que el régimen de Nicolás Maduro bloqueó la página web de la institución controlada por la oposición. Este ataque cibernético se uniría al que habrían sufrido otras páginas web y medios digitales que también culpan a la dictadura venezolana de realizar este tipo de acciones como Efecto Cocuyo y ¿Qué pasa en Venezuela?, ha recogido el medio local El Nacional. Dicho medio fecha el comienzo de los presuntos ataques cibernéticos hace una semana. El régimen de Maduro le teme a quienes trabajan de verdad por Venezuela bloqueando la página web de la Asamblea Nacional Legítima, expresó el Parlamento en Twitter. Otras de las páginas web bloqueadas son La Patilla, Maduradas y La Gran Aldea. Desde hace una semana, distintos medios digitales han sufrido bloqueos HTTP y censura por parte del régimen de Nicolás Maduro. En las últimas 24 horas se conocen bloqueos de portales informativos en Venezuela como ¿Qué pasa en Venezuela? Y La Gran Aldea con ataques a su web. Efecto Cocuyo de nuevo tiene bloqueo por HTTP. Esto ocurre a 57 días de las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, denunció el periodista de Efecto Cocuyo y colaborador de IPIS Venezuela Ronnie Rodríguez Roas. El régimen de Maduro tiene prevista la celebración de elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, pese a las peticiones de aplazamiento por parte de la Unión Europea en aras de que se celebren unos comicios con plenas garantías y el rechazo de los países americanos que forman parte del llamado Grupo de Lima. Por otra parte, Voluntad Popular VP, el partido del opositor venezolano Leopoldo López, denunció este sábado la detención de Giovanni Salazar, uno de los dirigentes de esa formación política, sin que hasta ahora las autoridades se hayan pronunciado al respecto. VP informó a través de su cuenta en la red social Twitter que Salazar, un exalcalde del Central Estado Guárico, fue detenido cuando se encontraba en la casa de su hijo por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro CONAS, perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAM. Fue secuestrado por los esbirros del CONAS. Alertamos a la comunidad internacional y responsabilizamos a el mandatario venezolano Nicolás Maduro por su integridad física, señaló VP. La formación aseguró que los uniformados se llevaron al exalcalde a la fuerza y denunció que intentan inculparlo utilizando a sus hijos a quienes mantenían detenidos y exigiéndoles que entregaran sus teléfonos. Continúa el asedio del régimen contra nuestra organización. Nos han secuestrado, torturado, sometido a tratos crueles, han asesinado a nuestros activistas y dirigentes, y aún así nos mantenemos firmes en la lucha por la libertad de Venezuela, agregó el partido tras asegurar que Salazar no ha cometido ningún delito. Oposición venezolana denuncia robos y humillaciones del régimen de Nicolás Maduro. Aseguran que el mandatario incita a policías y a militares a maltratar a quienes en últimas deberían proteger. Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional, denunció que el régimen de Nicolás Maduro es el responsable de los robos, vejaciones y humillaciones a los ciudadanos de ese país que parten en caravanas hacia Colombia en busca de un mejor futuro. Aseguró que estos hechos son cometidos directamente por funcionarios de seguridad del Estado. Valero, quien es diputado y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, también afirmó que Nicolás Maduro incita a policías y a militares a maltratar a quienes en últimas deberían proteger. El discurso del odio del régimen de Maduro contra los hermanos que han huido de la crisis económica tiene en los policías y militares una caja de resonancia. Nuestros hermanos están siendo humillados, robados y vejados por quienes se supone deben protegerlos, indicó. El diputado también advirtió que un gran número de ciudadanos venezolanos están saliendo en cola hacia Colombia y otros países, a través de trochas. La nueva ola de migrantes caminando o pidiendo colas. Traslados gratuitos es demostración de la desesperación frente a una situación económica terrible. Aún en medio de la pandemia se arriesgan con lo poco que tienen buscando mejores condiciones, explicó. A su vez, manifestó que desde la Asamblea Nacional Parlamento se hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles a los migrantes y visibilizar las violaciones a sus derechos humanos, documentando lo que ocurre, tanto con quienes huyen del país como con quienes intentan retornar. Tienen que entender que también son sus hermanos. No se dejen atrapar por el discurso del odio y la xenofobia promovido por Maduro y sus acólitos.
Llevaremos las denuncias correspondientes a las instancias competentes, dentro de la Asamblea Nacional, así como a los organismos internacionales, advirtió. De acuerdo con Valero, dicha nueva migración es solo el comienzo de una nueva ola migratoria en condiciones mucho más precarias que las anteriores y, que teniendo en cuenta dicho éxodo masivo, la cifra de emigrantes y refugiados venezolanos podría alcanzar los 5,5 millones al cierre del 2020. Cabe recordar que la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, actualizado el pasado 5 de octubre, calcula en 5.490.002 el número de emigrantes que a la fecha se encuentran fuera del país o con intención de salir de Venezuela. Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica identificación individual ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno, explicó la institución internacional al presentar el informe. No obstante, el organismo internacional advirtió que el número total podría ser más elevado, teniendo en cuenta que muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, sino únicamente a aquellos que han regularizado o buscado regularizar su situación. Migrantes con conducta criminal serán deportados. El presidente Iván Duque lanzó una advertencia a la población migrante venezolana radicada en Colombia, al término de una reunión para la revisión de la estrategia de seguridad. En Córdoba, el mandatario sostuvo que se mantiene el principio de fraternidad con los hermanos venezolanos, pero tendrán cero tolerancia con los migrantes que cometan delitos, quienes serán deportados de inmediato. Duque enfatizó que con muchas dificultades han sido solidarios frente a la problemática de la migración y han entendido que muchos extranjeros han salido huyendo de los estragos de la dictadura. Sin embargo, fue claro en su mensaje en contra de quienes delincan en el país. Vamos a tener siempre cero tolerancia con cualquier conducta criminal o contraria a la ley por parte de los migrantes en el territorio nacional. Donde nosotros veamos que hay una persona que está violando ese principio de fraternidad que se les ha brindado en Colombia, serán deportados de inmediato, dijo este jueves el presidente desde Montelíbano. El mandatario informó también que fortalecerán los controles en los puntos de frontera, a fin de evitar la propagación de la COVID-19. Su declaración llega después de que en las últimas semanas han ingresado en masa migrantes venezolanos por pasos irregulares en la frontera de norte de Santander. La pandemia aún no se ha ido. No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida y la salud de ningún ciudadano, justificó Duque ante la medida. Asesor de Biden acusó a Trump de fortalecer a Nicolás Maduro. Durante la administración de Trump, Maduro se ha fortalecido y el pueblo venezolano ha empeorado, opinó Antony Blinken, asesor de política exterior de Biden. La campaña del aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, acusó este sábado 17 de octubre a su rival en los comicios de noviembre, el presidente Donald Trump, que se presenta a la reelección, de fortalecer al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, con sus políticas, tras unas polémicas revelaciones sobre deportaciones de venezolanos. Un asesor de política exterior de la campaña del ex vicepresidente, Antony Blinken, dijo en un comunicado que a Trump le encanta defender de boquilla al pueblo venezolano, pero las acciones de su administración narran una historia diferente. Ayer viernes supimos que el gobierno de Trump estuvo implicado en una política cruel e inhumana deportando a nacionales venezolanos de vuelta a Maduro a través de un tercer país, recordó Blinken. La campaña de Biden se refería a las denuncias del viernes del senador demócrata Bob Menéndez, de origen cubano y muy crítico con Maduro, de que el gobierno de Trump se valió de terceros países para seguir deportando a migrantes venezolanos, una estrategia que le sirvió supuestamente para esquivar una prohibición de vuelos a Venezuela que él mismo decretó en 2019. Menéndez afirmó que las deportaciones se produjeron al menos hasta marzo de este año y aseguró que los vuelos con origen en Estados Unidos hacían escala en Trinidad y Tobago antes de llegar a Venezuela. Esta ruta buscaba supuestamente esquivar una normativa que el mandatario decretó en mayo de 2019 para impedir cualquier vuelo con destino a Venezuela. La información que reveló Menéndez se basa en unos documentos que el Departamento de Estado entregó en las últimas semanas al Comité de Exteriores del Senado, donde el senador es el demócrata de mayor rango, y en los que confirma que Trinidad y Tobago fue usado como un punto de escala para las deportaciones al menos entre enero y marzo de este año. Blinken agregó que estas revelaciones
combinadas con el rechazo inexplicable del presidente Trump a conceder el estatus de protección temporal TPS a los venezolanos que ya están en Estados Unidos, dejan claro su indiferencia hacia el pueblo de Venezuela y su sufrimiento. Durante la administración de Trump, Maduro se ha fortalecido y el pueblo venezolano ha empeorado, opinó, y recordó que, de ganar las elecciones, Biden concederá el TPS a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y movilizará a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en Venezuela, además de impulsar elecciones libres y justas en el país latinoamericano. Biden ha dicho en varias ocasiones que, de llegar a la Casa Blanca, otorgaría a los inmigrantes venezolanos el TPS y revertiría políticas de Trump, al considerar que han consolidado a Maduro. Venezuela se ha convertido en un tema clave para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos debido al peso del voto cubano y venezolano en el estado clave de Florida. Para captar ese voto, Trump ha decretado más sanciones y restricciones a Cuba y Venezuela, mientras que los demócratas buscan que el Ejecutivo otorgue a los venezolanos que viven en Estados Unidos el TPS, que les permitiría residir y trabajar en el país. Biden ha prometido que adoptará unas políticas menos beligerantes hacia Cuba y Venezuela.